Muy buenas noches. Tenemos para hoy la lectura de la liturgia de la palabra del día jueves 2 de mayo del 2024. Muy bien, rápidamente vamos a nuestro portal de la verdad católica para tener acceso al misal. Muy bien, entonces tenemos el día 20, perdón, 2 de mayo. Aquí está. Bueno, memoria de San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia. Vivió por allá en el siglo cuarto. Bueno, entonces tenemos la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 7 al 21. Bueno, recordemos, ¿no? Para contextualizar, que algunos judíos convertidos al cristianismo estaban exigiendo, ¿no? Que los gentiles que se conviertan, tenían que circuncidarse. Entonces ellos querían imponer una costumbre, una tradición del, de los judíos, ¿no? Entonces esto pues obviamente eh, tuvo que llevarse a discusión después de haber habido debates en Antioquía. Ellos no pudieron y no tenían cómo dirimir o decidir. Por eso fueron a Jerusalén donde los apóstoles para que ellos decidieran, ¿no? Y entonces les decía, este es el primer concilio en la iglesia, en la historia de la iglesia, el concilio famoso de Jerusalén. Bueno, entonces está ya la discusión en Jerusalén con los apóstoles, los presbíteros, ¿no? Es un grupo grande. Está Pablo, está Bernabé. Muy bien. Entonces continuamos. Dice, por aquellos días después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros. Sí, estaba la discusión, había bandos, ¿no? Unos a favor, otros en contra, pero tenía que haber una voz que dirimiera, que pusiera ya fin, porque después de una discusión eh, se agota, ¿no? Como en una reunión, se agota la discusión a un punto y se decide, ¿no? Entonces, en este momento, dice, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y presbíteros, hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio las palabras del Evangelio y creyeran. Dios que conoce los corazones mostró su aprobación, dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué quieren irritar a Dios imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Este es el discurso de Pedro, obviamente decidiendo, ¿no? Dice nosotros, y nosotros implica todos los que están allí, incluidos los apóstoles, en primer lugar, ¿no? Eh, Creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús. Y asimismo ellos, ¿no? O sea, al parecer esto da a entender que ellos no tenían el problema, ¿no? Que ellos sabían, de hecho, que si era una decisión de Dios, que los gentiles
se convirtieran, eso era suficiente, ¿no? Por gracia se salva, ¿no? A través de la fe. Y, y no más, pero con esto ya la gente después de la discusión ya lo dan por decidido, ¿no? Sí. Entonces, no hay necesidad de imponer esa carga, ¿no? Que dice que ni nosotros ni nuestros padres han podido soportar. Porque eso sería retroceder, ¿no? Si es una nueva alianza, ya en el espíritu, entonces ya lo anterior de la antigua alianza, pues ya no tendría por qué eh, realizarse, ¿no? Entonces aquí Pedro es claro, ¿sí? No hay distinción, no se puede hacer ninguna imposición de algo que era judío, ¿no? Que era costumbre o tradición de los judíos. Y termina y finaliza, ¿no? Creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús. La gracia a través de la fe. No hace falta ninguna otra cosa, ¿no? O añadido del judaísmo. Bien. Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Bernabé y a Pablo, que contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Es decir, después de que habla Pedro, ¿no? Y eh, concluye, ¿sí? Entonces todos guardan silencio, ya no se vuelve a tocar el punto, ya no se discute más, ¿no? Ha hablado Pedro, como dice, fin de la discusión. Y entonces empezaron a oír a Bernabé y a Pablo sobre los prodigios, ¿no? Que había hecho Dios entre los gentiles. O sea, se cambia completamente la temática. Se agotó el primer punto, el punto mayor. Pedro habló, Pedro ha hablado, y fin de la discusión. Bueno, pero falta algo importante. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo, bueno, entonces aquí interviene Santiago y obviamente nuestros hermanos separados dicen que Pedro no ha decidido nada, sino que Santiago es el que va a decidir, ¿no? Pues obviamente ya, como vimos, Pedro habló y ya no se siguió con la discusión, no se dio por terminada la contienda, la disputa, la discusión. Pero Santiago es el obispo, ¿sí? El que está al mando en Jerusalén, la iglesia de Jerusalén. Recuerden, Pedro será obispo de Roma, que es el centro de toda la, la iglesia, ¿no? La iglesia madre, digamos, que estará en Roma. Pero es el Papa. Él es el Papa, él es el que está viajando, confirmando a los hermanos, pero las diferentes ciudades, en ese caso, eh, Jerusalén y Antioquía, que eran las dos primeras ciudades como iglesias, con iglesia, tenían sus obispos, ¿no? Y Santiago era obispo de Jerusalén. Entonces, ¿qué va a decir Santiago? Haciendo uso de su autoridad como obispo, obviamente, ¿no? Que no le restaba a San Pedro, porque San Pedro, pues ellos ya de varios años sabían que era el jefe, ¿no? Bueno, dice entonces Santiago, hermanos, escúchenme. Pedro nos ha referido cómo por primera vez se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Recuerden que en el capítulo 10 habíamos visto cómo Pedro fue a, en una visión, ¿no? Llamado a una casa de gentiles. Y los gentiles recibieron el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces él entendió, recuerden la visión, que bajaban unos animales y que Dios le decía, mata y come. Y él no, dijo que no, porque no podía comer nada impuro. Pero era una señal, ¿no? De decir que lo que Dios ha purificado no podría llamarse puro. Y la redención lograda o realizada por Jesucristo había hecho eso en toda la humanidad. Entonces ya no había distinción, ¿no?
de paganos, de judíos, de gentiles, de griegos. No, todos estaban invitados a pertenecer a la iglesia. Entonces ya aquí está diciéndoles, ¿no? Lo repito, dice, Pedro nos ha referido cómo por primera vez se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito, después David, que se había derrumbado, repararé tus ruinas y la reedificaré para que el resto de los hombres busque al Señor. Lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor que hace estas cosas consagradas a mi nombre. El Señor que hace estas cosas es quien lo dice. Aquí hay un problemita de imprenta, ¿no? Él las conoce desde la eternidad. Bueno, aquí lo que está citando del Antiguo Testamento, como del Antiguo Testamento, como lo hemos visto en el tiempo de Cuaresma, todo apuntaba a la iglesia, ¿sí? Todo apuntaba al nuevo pueblo, a la nueva alianza y al Mesías como mediador de esa alianza con sangre, ¿no? Como toda alianza se hace con sangre, pero esta era sangre del mismo Dios, ¿no? De Jesús, de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnado, ¿sí? El verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? El verdadero sacrificio. Entonces todo esto se refería a la plenitud de los tiempos, ¿no? Que empezó hace 2000 años con Jesucristo y con la iglesia, ¿no? Que él funda o establece. Bueno, entonces aquí termina él, ¿no? Dice, por lo cual yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios. Basta prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comer de lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés tiene desde antiguo quienes lo predican en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Bueno, ¿qué nos dice aquí? En pocas palabras, ¿no? Eh, Aquí determina, ¿no? Como lo dijo Pedro, pero él aquí eh, lo dice ya directamente, ¿no? Específicamente. No se debe molestar a los paganos que se conviertan a Dios, ¿sí? Y ha dicho lo mismo que Pedro, ¿no? ¿Qué quiere decir? No se debe molestar a los paganos, que no hay que decirles o exigirles que se circunciden como los judíos. No dice aquí exactamente que no se les puede pedir que se circunciden, ¿no? Pedro lo dijo un poco más en términos generales, ¿no? Eso que nosotros ni nuestros padres han podido soportar, que es la circuncisión. Pero aquí también, a la manera de Pedro, lo hace notar, ¿no? Sí, no hay que molestar a los paganos que se convierten. Hay que aceptar, ¿no? Que se conviertan, se arrepientan, eh, se bauticen y ya, sigan la nueva vida regenerados en Jesucristo, ¿no? Con el bautismo. Ya dice, en esta parte, dice, si alguien se extraña, Moisés tiene desde antiguo quienes lo predican en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Aquí lo está diciendo, si a alguien no le gusta o está en contra, pues que siga siendo judío, en otras palabras, ¿no? Que siga escuchando a Moisés en las sinagogas, pero que no molesten a los paganos, ¿no? Que esa es una cuestión ya que en este concilio se decide. Entonces ya aquí hay una diferencia, ¿no? Los judíos al convertirse al cristianismo no pueden intervenir, ¿sí? Exigiendo a los que se convierten del paganismo o de los gentiles que hagan lo mismo que ellos. Aquí lo están diciendo Pedro y termina también de decirlo Santiago. Muy bien.
Vamos al Salmo responsorial. El Salmo responsorial, ¿no? El Salmo 88, nuevamente es un salmo de alabanza, el canto de gozo. Dice el responso, cantemos la grandeza del Señor, aleluya. Cantemos al Señor un nuevo canto, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Proclamamos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación sus maravillas. Caigamos en su templo de rodillas. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Gobierna a las naciones con justicia. Muy bien. Y vamos al Evangelio. El Evangelio, seguimos el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 9 al 11. Bueno, dice San Juan, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Recuerden que habíamos visto en el anterior pasaje sobre la vid verdadera, ¿no? Que yo soy la verdadera vid y ustedes son las ramas, los racimos, los sarmientos, también dicen otras versiones, ¿no? Que hacen parte del árbol, de la uva, de la vid. Y así como los racimos del árbol se alimentan de la savia del árbol y pueden dar fruto, ¿sí? Así también él eh, aplica esa metáfora a él mismo, ¿no? Entonces dice, como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Aquí explica entonces, ¿no? ¿Qué es permanecer en el amor de Cristo? Es cumpliendo sus mandamientos, así permanecemos en su amor. ¿Y cuáles son los mandamientos? Los mandamientos, ¿no? Es principalmente el mandamiento del amor. Amar a Dios y al prójimo como a sí mismo, dice, ¿no? El Señor. De esa manera se permanece en Él, cumpliendo, ¿no? Con obras o poniendo por obras sus preceptos, sus palabras, sus enseñanzas, ¿no? Dice, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Habíamos leído ya esta parte, ¿no? Que el Cristo, Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, ¿sí? A obedecer lo que Él le dijo que cumpliera, ¿sí? Era la obra máxima del amor de Dios por los hombres, para el perdón de los pecados, para la redención de toda la creación que estaba bajo el pecado. Entonces Él vino a hacer eso y lo cumplió, ¿no? Cumplió, fue fiel al, al, a la voz del Padre, a lo que el Padre lo había enviado. Y entonces Él dice, al hacer eso, permanezco en su amor, ¿no? Es una consecuencia de nosotros, ¿no? Permanecer en el amor de Cristo es una consecuencia, un reflejo de lo que Él nos pide, ¿no? Que seamos como Él, que Él cumplió los mandamientos de mi Padre, dice, y permanezco en su amor. Así ustedes también permanezcan en mi amor. ¿Cómo? Cumpliendo de Él, de Jesús, ¿no? Sus mandamientos, que vino a decir, yo les doy un mandamiento nuevo, que es el mandamiento del amor, ¿no? Bueno, dice, les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes
y su alegría sea plena, ¿no? ¿A qué se refiere con alegría? Habíamos visto, ¿no? La paz eh, es la alegría, es la confianza, ¿no? Y es espiritual. Eh, Podemos reflejar em, corporalmente, ¿no? En nuestra cara, por ejemplo, en nuestra actividad de alegría. Pero la alegría aquí se refiere a la alegría interna, la paz interna, ¿no? Espiritual. Y esa es la plena, esa es la alegría, el gozo pleno al que se refiere. Bueno, muy bien. Muchas gracias y bendiciones.